Sí. Recuerden que ese es el micrófono y deben de... No sé si tengan a sus compañeros, pero yo tengo me mandó la administración, que es casi que no lleguen puntuales porque no comenzamos a clase puntual. Entonces, si todavía sus equipos no están, manden los mensajes y que ya se ven. Entonces, si yo no me recuerdo, como mi listado, esos son los, ¿cómo se llama? Jefes o representantes de equipo. ¿Sale? Y va a empezar el sorteo. Listo, Teresa. Tu equipo se te toca exponer. Nada más como el sorteo. Pero como es sorteo, todos tenían que estar, pero no ¿Esto fue alguien del grupo? ¿Qué? ¿Esto fue alguien del grupo? Tienen que exponer ustedes, su equipo les toca exponer. Bacteriología. Pero pregunta. ¿Es con respecto a su presentación? Ok, sí, sin problema. Si necesita usted mi correo, ahorita me meto a mi correo, ¿sale? ¿Cuántos vinieron de su equipo? ¿Cuántas vinieron de su equipo? Eso lo tenían que contemplar y sus compañeros tenían que haberles avisado. Pues se la rifan, de todas maneras, cualquier cosa. De hecho, yo les dije que no había tanto problema porque iba yo a agregar su información o iba a meterme en la presentación. ¿Sale? Chicos, casi todos sí enviaron su presentación. No ameritan penalizaciones, pero desde este momento les digo que si no, estoy esperando. Que si no me entregaron o me enviaron su presentación, son acreedores a un punto menos sobre su examen, ¿sale? Número 2, la presentación que esté más completa y cumpla con el rubro especificado en la plataforma tendrá acreedoramente 0.5 sobre su examen. Si me exponen bien, tendrán todavía un punto extra sobre su tercer examen, ¿sale? Que el tercer examen es el más pesado. A pesar de que se los dejo a cuaderno abierto, a acordeón abierto, ¿sale? Entonces, papelera. ¿Nombre? Ana Teresa. ¿Pero quién me lo envió? Yo. ¿Así, Ana Teresa? Sí. Entonces fue el primero. Ana Teresa. Sí, ha estado fallando. Chicos, también Salvador, el profesor Salvador, me comentó que a veces algunos de ustedes, eso ya también me había pasado otras veces, que quieren ver su calificación, pero no les aparece en plataforma. No es porque no se las haya calificado, es un error de plataforma, porque yo me meto a mi plataforma y sí les estoy calificando. Entonces el profesor implementó lo siguiente, y les digo que para la próxima semana haré un concentrado de Excel de todas las tareas o actividades que se han entregado hasta el momento de cada uno de ustedes, ¿sale? Listo,
ustedes saben. Bueno, pues vamos a empezar. El tema del día de hoy, pues como sabemos, es bacteriología. Bacteriología, que es, pues bacteriología es la rama de la microbiología que se encarga de investigar las bacterias, comportamientos, su ADN, relación con el entorno y todo lo relacionado con ella. Ahorita vamos a ver. Las bacterias son células procariotas y pequeñas que solo se pueden observar con ayuda de un microscopio. Entonces, para que no se equivoquen, porque ya luego dicen que no lo vimos. Bacteriología estudia ¿qué? Bacterias, porque luego se las pongo como verdadero o falso y les pongo otro microorganismo y me dicen sí. Presentan diferentes formas. Carecen del núcleo y los organelos celulares. ¿Qué decían? Que son procariotas. De ahí muchas de sus características también que son distintivas. ¿Sale? ¿A qué me refiero con distintivas? ¿Cuáles eran las características diferenciales de las células procariotas? ¿Cuál es su tarea? No, procariotas. Bueno, los procariotas sí tienen más organelos y las procariotas, pues, Carente de organelos, es más simple. De hecho, algunos de ustedes no me lo incluyeron como tal en imágenes. Les recomiendo que me lo busquen. Me busquen las estructuras de organelos de las bacterias. ¿Por qué? Porque viene este examen. ¿Sale? Y de hecho, yo en mi presentación, yo sí puse mi clasificación. Hay estructuras de organelos que son esenciales. ¿A qué me refiero a esenciales? Son aquellos que casi todos los organismos tenemos. Y yo puse características no esenciales. Son organelos que no vemos en otro tipo de células. Y de ahí salen algunos que van a hablar sus compañeras: nucleocápside, pili, flagelos, cilios, etc. Ok. Estructura de los organelos celulares de las bacterias. Bueno, tenemos algunas características generales, que algunas son que tienen su estructura única, como la pared celular. Perdón. Pregunta. ¿Son procariontas? ¿Sí o no? ¿Las células procariontas tienen membrana celular? No. Entonces, ¿qué tienen? Pared celular. Exacto. Entonces, esa es una diferencia muy importante. Y vamos a hablar, quiero que se queden ahorita con esa idea de pared celular. Es uno de los criterios de clasificación por el que se clasifican las bacterias. ¿Sale? Y eso está en tinción de grano. ¿Sale? Quiero preguntarles, ¿cuál es la finalidad de tinción de grano? Venía en sus cuestionarios de bacteriología. ¿O alguno ya la revisó? Pues para la tinción de grano, las que eran negativas es porque no tenían la membrana ¿El pared? bueno, pared celular. Bueno, es que hay unas que tienen doble capa. Ok, quiero que les quede claro que aquí hay algo muy importante de la pared celular. Se ha visto que dependiendo del grosor de la pared celular, hay tendencia a resistencia de antibióticos, medios ácidos y medios básicos. ¿Sale? Entonces tiene que ver mucho con eso. Y la tinción de Gram nos hace referencia a eso. ¿Qué tan gruesa es la pared celular de una bacteria? ¿Sale? Bueno, las bacterias poseen una membrana plasmática. Se dividen por... Entonces ahí está mal, ¿no? Las membranas plasmáticas. Bueno, no, pues en... perdón, por una pared celular. Ahí está mal. Se divide por fusión binaria. Han desarrollado mecanismos para intercambiar información genética adaptándose al medio.
El cromosoma bacteriano es solo una de las moléculas que circula en el ADN en doble cadena. Son pequeñas partes de las bacterias, solo una pequeña parte de las bacterias son patológicos para el ser humano. Eso quiere decir que, bueno, las bacterias son variantes genéticamente. Ok. Ya que... Quiero preguntarles algo. Bueno, ahí nos dice que es por fisión binaria. ¿Qué es fisión binaria? Ok, como base de interpretación, diferenciación, es una comparación con las células sexuales, es que necesitan aparatos reproductores femeninos y masculinos, en este caso, ¿no? Y la célula progenitora le da a sus hijas la mitad de su material genético. Esa es la fisión binaria. También ellas mencionan mecanismos de intercambio de información. ¿Alguno de ustedes cree cómo es que alguno me pregunta? Sí, yo tengo. Por favor. Creo que sí. ¿Alguno de ustedes buscó eso? Información, ¿cómo se transfiere la información? ¿Bacterias? Bueno, pues, o sea, sí, pero Bueno, ¿recuerdan la recombinación genética bíblica? Como era indirecta y directa, ¿sale? Y decían que lo hacían por mecanismos de compartir entre células, ¿sí o no? Decían un poco. No pasa con las bacterias. De ahí, muy importante, estos, los flagelos. Por medio de los flagelos de las bacterias, se hace la compartición genética. ¿Sale? Entonces, también esto quiere decir que hay cambios genómicos en bacterias. Hay variaciones en bacterias, igual que pasó con los virus. ¿Sale? Eso sí, si hiciéramos una comparación, los virus son mucho más rápidos en este aspecto. De ahí que también luego hay mutaciones con respecto a la resistencia del virus. ¿Sí? Su tamaño, las células procariota mide de 0.5 micras. Son pequeñas. La célula eucariota mide de 10 a 100 micras. El óvulo humano mide de 100 micras, bueno, más bien dicho, mide de 100 micras aproximadamente a la punta de la matriz. El óvulo fecundado es más grande. Esto está bien. Antes de morfología, todos aquellos que tenían que haberme puesto entonces el esquema de todos los componentes extracelulares o sea, diferenciales de las bacterias, virus, bacterias, etcétera. O sea, los orgánulos. Ahí tenían que haberme puesto esa imagen. No me la pusieron, no hay tanto problema. De hecho, te vas hasta arriba, dice microbiología número 2. Esta es su presentación, al lado. No sé si ustedes hablan después más a fondo de esas características. Bueno, ahorita encaminamos eso, pero en teoría tendrían que habernos puesto. ¿Sale? Bueno, también se las van. ¿Sale? Ok, ¿dónde está su presentación? Aquí, ¿no? Ahí está. Sí, ahí está. Ahí, en morfología. Ok, sí. Sí, podían ponérmelo antes o inclusive ahí en morfología, ¿sale?
Aquí, vamos aquí. Por favor, ahí. Bueno, la morfología bacteriana. Vemos en la imagen que hay diferentes bacterias que son los cocos, los estreptococos, bacilos, y pues aquí estamos viendo su representación, micrococos, estafilococos y espiroquetas. En la célula animal pueden ser redondas, estrelladas y multilobuladas. En células vegetales pueden ser cuboides o prismáticas. Y las células musculares son cilindras. Las neuronas motoras tienen axones que pueden llegar hasta medir 1 metro de longitud. Ok. Pero no vuelven a quitar en la iglesia número 2. Ok. Bajan el siguiente. Eso lo van a tener que decir sus compañeras claramente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí está. Se ven todas las imágenes porque era una presentación que perdí el respeto. ¿Vale? Ok. Pues en base a la morfología, como dice, morfo significa forma. Entonces, en base a su forma. De hecho, en la bibliografía lo pueden encontrar así. El más especho se le conoce como coco. El como vara, así le dicen, es el bacilo. También existe una mutación, gracias a esas interconexiones laterales, de un coco y un bacilo, conocido como coco-bacilo. ¿Sale? También tenemos las espiroquetas, esas ya las, si las conoces como espiral. También tenemos al vibrio. ¿Qué es el vibrio? ¿Alguno de ustedes leyó qué es el vibrio? Ok, lo dice, así si buscan en la bibliografía, se les ve o se les atribuye la forma como de cono. ¿Sale? Existen estas cosas. Esto no es tan importante saber su forma, pero sí su agrupación. Esto. Porque es importante, se ve en la segunda parte, que también la tenemos de bacteriología, conocida como nomenclatura. El nombre incluso nos dice la agrupación. Ejemplo, Staphylococcus aureus. Estafilo, forma de racimo. ¿Vale? Nos dice la forma de agrupación, qué son y otros factores. Ustedes tienen que investigar eso porque me lo presentan. De todas maneras, si algún curioso ya se dio cuenta, en la plataforma hasta abajo puse algunos videos que podrían servir, ¿sale? Y bueno, ¿alguien puede leer eso? Microorganismos unicelulares procariotas, que se pueden encontrar prácticamente en cualquier ambiente, suelo, aguas y aire. Tienen un rango de tamaño que va de 0.2 a 2.0. Son micras. Micra de diámetro y de 0.4 a 14 micras de longitud. Pregunta, ¿una bacteria puede seguir acompañándonos en nuestro cuerpo por siempre? Sí. ¿Cómo? Bueno, esas son de la flora normal gastrointestinal, pero algunas patógenas, preguntan. Ahí viene una de las características distintivas. De hecho, alias, en otras clases yo ya les había dicho que casi todos los microorganismos tienen su fase resistente, conocidas como esporas. Para las bacterias, endoesporas. Entonces, sí, en fase de endoesporas. Y son resistentes a altas temperaturas, a bajas temperaturas, a medios ácidos, a medios básicos. Adelante. Sí. ¿Listo?
Y aquí las raritas y estas Aquí están. son las que les digo, dependiendo si son altas temperaturas o bajas temperaturas. Son rarísimas estas tipo de bacterias, pero sí existen. Ahorita les digo en dónde. Las primeras dos, las que parecen como tableta de chocolate y la otra como una estrella, se encuentran en aguas muy profundas, en ambientes subacuáticos. Las otras dos se encuentran en volcanes, donde está lo más álgido de la Tierra. ¿Sale? Entonces, continuamos con su presentación. En la imagen vemos la estructura de la bacteria, bueno, los organelos que contienen. Y empezamos por pili, que es las apéndices procariotas que se encuentran en la superficie y permiten la adhesión. Bueno, son adhesivos. Posteriormente tenemos el flagelo. El flagelo es el apéndice que permite a la bacteria moverse. Después el nucleoide, que es la región de la célula que contiene el ADN. La membrana plasmática es la estructura que delimita el interior de una célula. El citoplasma es, bueno, son los cuerpos bacterianos, es el líquido gelatinoso que llena la célula bacteriana. ¿Pusieron el cáliz? Nucleocáliz. No. Eso tenía que ponerlo. Ok. En esa imagen no se ve. Hay una que es roja, si ustedes quieren buscarla en Google de imágenes. ¿Y qué es lo que pasa? Se ve la pared celular, que es la parte más externa de la bacteria. Una capa más delgada conocida como cáliz y se le conoce como capa mucosa. Este también da protección a los órganos que pueden estar dentro. ¿Sabes? Por eso se como tal no tiene un núcleo de fibra. Así es. Ok, bueno, de nuevo vuelvo a aplicar la microbiología número 2. Una de las pruebas bioquímicas, no sé si ya alguno de ustedes no está haciendo las pruebas bioquímicas, de que es una tarea extra, esa sí es punto final para su calificación total. Les dije que todavía tenían oportunidad de entregármela, porque no me las entregaron todas. ¿Cuántas son? Sin repeticiones, porque algunas vuelven a identificar lo mismo como azúcares. Y muchas pruebas bioquímicas se hacen adhesión a las pruebas de azúcares, pero con que me pongan una es más que suficiente. Sin repeticiones son 15 pruebas bioquímicas, ¿vale? Y tienen que seguir las características o instrucciones que vienen en la plataforma para tener ese puntaje extra sobre su calificación. Bueno, y bueno, todo esto porque es importante. Bueno, hay una prueba bioquímica conocida como motilidad y esta evalúa la movilidad de las bacterias. Y esto está dado, como se puede ver, dependiendo al movimiento del flagelo, de los cilios o de los pinos. ¿Sale? ¿Qué es lo que se ve? Es un tubo de ensayo con un medio sólido. Inoculas la bacteria. Si la bacteria tiene movimiento, puedes ver dos cosas. Si se mueve en línea recta, pues ves una línea recta. Se ve el movimiento de la línea recta. O puedes ver ahí un embarallamiento, porque intervienen más flagelos, iris, son muchos más. Esa prueba se conoce como de motilidad, conocida de movilidad de los medios. De hecho, ¿dónde está? Listo. Ustedes sí van a tener que ver eso de...
la estructura de los módulos. No puedo encontrar esta imagen porque yo ya la traduje, ya la hice, pero es la estructura de lo que se ve de una parte de la parte celular y todo lo que está dentro. El flagelo, que es la parte más externa, que es lo que sale de la bacteria. Y bueno, pues si quieren buscar eso, les va a servir mucho para entender la segunda parte de bacteriología, está con antígenos somáticos, antígenos somáticos. Tiene que ver con la estructura de los bacterios. ¿Sale? ¿Qué es lo que espero en su presentación de antígenos somales y flagelares? Imágenes. No me vayan a poner toda la información ahí, que debo felicitar a los equipos. Es el tuyo, Alex. Sí. Ellos hicieron una presentación muy completa, o sea, investigaron muy bien. ¿Qué es lo que les faltó? Sintetizar todo lo contrario al equipo 2. Les sintetizan muy bien, pero les falta buscar. ¿Sale? ¿A qué sigue? Ahora sí. Listo. Ahí está. También otro tipo de clasificación dependiendo a la cantidad de flagelos, pilis y cilios que tengan. ¿Alguien lo puede leer? Dice Tipos de flagelo, monotrópicas y lofotricas, movimiento lento generalmente en línea recta. y si se dan cuenta, están orientadas a un solo lado de la bacteria. Anfítricas y pétricas. Por favor. Movimiento rápido girando sobre sí y saltan de un Lo que les decía, las dos primeras puedes ver en la muestra o en el medio descriptivo que se desplazan en línea recta. De hecho, hasta si lo ves arriba se ve circular porque el movimiento flagelar es como de látigo, así, y de hélice. Se va a ver eso en el medio descriptivo. Con estas, las anfítricas y pétricas, se ve un embarañamiento porque se mueven en todas direcciones. ¿Sale? ¿Qué sí? Okay, ¿alguien puede leer eso? Fimbrias, pelos. Fimbrias, estructuras similares a los flagelos, pero más cortas y más numerosas, que no están involucradas en la movilidad. Su composición química es similar a los flagelos. Las fimbrias capacitan a las bacterias para adherirse a superficies inertes y para formar películas sobre superficies de los organismos. Similares a las fimbrias, pero generalmente son más largas y están constituidas por una proteína denominada pilina, involucradas en los procesos de conjugación bacteriana y sirven de receptores específicos a ciertos bacteriófagos. También adherencia de algunas bacterias patógenas en los tejidos humanos. Esto es lo que les decía alias en otras clases, tiene que ver con factores de virulencia. Eso lo vamos a ver más adelante, exclusivamente después de preguntas de que realizar su temario. ¿Qué sigue? ¿Sí me pusieron por aparte la pared celular? ¿Me pusieron algo relacionado con la pared celular? No, entonces también voy a dar. Eso también a muchos. Bueno, creo que ustedes no, porque luego al final les dije si lo pusieran porque lo metieron en 15 de grado. Ok, bueno, entonces sigue bacteriología. Después de bacteriología, ¿qué vamos? Patogenia y virulencia. Después de patogenia y virulencia, vemos osmomicología. ¿Vale? Entonces, sigue. Y bueno, aquí lo que les decía, algunas estructuras diferenciales no esenciales, que son distintivas de todas las bacterias, la Escherichia conocida como capa mucosa, y sus funciones y actividades. ¿Alguien puede leer eso? Funciones y actividades. Capacitar a las bacterias que lo poseen para unirse a superficies sólidas. Proteger a las bacterias de la acción de agentes
antibacterianos tales como antibióticos, virus bacterianos, inmunoglobulinas y fagocitos. Ok. Eso tiene que ver más que nada con factores de virulencia, de penetración y infiltración a la célula. Y qué tan fácil es o rápido el agente patógeno para infectar a las células. Bueno, ahora yo les pregunto. Viene como una tarea, si lo realizaron. Les pido hacer un dibujo de la respuesta inmune frente a cualquier patógeno. No sé si ya lo realizaron. Pregunta, esto deberían de saberlo. Eso ya tiene mucho y es de enfermería. La respuesta inmunológica se divide en dos. ¿Cuál es? Porque esto es una evaluación para saber cómo les voy a explicar. El sistema inmune tiene dos respuestas, se divide en dos. ¿Cuáles son esos sistemas? Es el innato y el adaptativo. Ahí sale una de las comparaciones significativas, es la siguiente. En una están inmiscuidas patrones o factores del complemento C y otras cosas. Eso, si quieren pueden buscarlo. En teoría tendrían que buscarlo porque es una enfermería. Y luego están la que todo el mundo le gusta y involucra a células caracterizadas para eliminar antígenos. ¿Qué es un antígeno? Ya se lo dije en la clase pasada. Todo lo que el cuerpo reconoce como extraño. ¿Vale? Y de hecho, en sus presentaciones de COVID tuvieron un acercamiento directo o indirecto de la respuesta inmunológica. ¿Sale? En este caso está mediada más por las células caracterizadas para la eliminación de ellas. ¿Sale? Pero ¿qué es lo que pasa idealmente en el sistema inmunológico? Quizás, Axel, ¿quién más? Alguien de por ahí, quien quiera, pase por favor al frente. ¿Qué pasa? Nuestro sistema inmunológico detecta que hay algo que es externo o diferente a nosotros, conocido como antígeno, por favor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace primero el sistema inmunológico? ¿Qué es lo que espero en su dibujo? Es que entra primero un sistema inmunológico, no sé cuál, porque yo les voy a decir cuál, que se encarga de identificar o ponerle sazonamiento, de hecho así lo pueden encontrar en algunos videos, que identifica a ese antígeno, tú como marcador. Dicen que lo condimenta, ¿sale? Para que ya después llegue otro sistema inmunológico que está mediado por células a eliminar ese antígeno que ya está identificado. Eso es lo que hace el sistema inmunológico. ¿Vale? Okay. Identificarlo. Entonces, hay dos tipos de sistemas inmunológicos. Uno que identifica ese antígeno y otro que ahora sí, una vez que está identificado, acaba. Sale. Okay. Aquí dice, protege a las bacterias de agentes antibacterianos tales como antibióticos, virus bacterianos e inmunoglobulinas. Ok, entonces, como les estoy diciendo, las inmunoglobulinas, ¿qué son? ¿Qué sistema inmunológico? Al que marca. Eso hacen las inmunoglobulinas. Y les pregunto, ¿qué son las inmunoglobulinas? Carbohidratos, lípidos o proteínas. Así es. Proteínas.
¿sale? La mayoría de estos marcadores son de origen proteínico, ¿sale? Y luego dice, aquí en rojo, ¿alguien lo puede leer? Cápsula. Cuando la capa viscosa que rodea la bacteria está dispuesta de un modo compacto alrededor de la superficie celular, si está formando una capa difusa, se denomina capa mucosa. La capacidad de producir cápsulas es una propiedad hereditaria. Alto grado de correlación entre capsulación y patogenicidad. Ok, ¿qué quiere decir? Esos dos son los más importantes. Capacidad hereditaria. Esto tiene que ver prácticamente con las bacterias progenitoras, ¿sale? Y la variación que puede haber por medio del flagelo. El último es alta correlación entre la encapsulación, que es lo que hace el fagocito. Es la primera línea celular de defensa que entra. Otros pueden decir que son los neutrófilos, pero depende del tipo de patógeno también, ¿vale? Y luego, la patogenicidad. ¿Qué tan rápido es ese agente patógeno, o sea, virus, bacteria, hongo, de infectar a las células? Y eso se mide por escalas y se le determina como virulencia. Para que no me usen indistintamente patogenicidad y virulencia. Patogenicidad son todos estos mecanismos que se ocupan o son factibles para infectar una célula, mientras que la virulencia ya lo mide por escalas. ¿Saben? ¿Y qué sigue? Y ya se lo estoy dando. Entonces, para patogenicidad y virulencia, espero que conozcan bien ese término. Pared celular. Por favor, ¿alguien lo puede leer? Constituida por sustancias poliméricas complejas conocidas como peptidoglucanos o ureína, responsables de su naturaleza rígida. Confiere la forma a las bacterias y les proporciona protección mecánica, ya que ellas se encuentran en diferentes ambientes. Las moléculas de NAD y NAD se unen. Bueno, eso tiene que ver más con el metabolismo celular, ¿sale? Pero, lo que les decía del spoiler, hay un tipo de clasificación por grosor de la pared celular. Esto se hace o se determina por un procedimiento de laboratorio conocido como tinción de Gram, ¿sale? De hecho, en una de sus tareas, el primer cuestionario de bacteriología es que me hagan un diagrama que quiere decir o un esquema de los pasos que seguir para la tinción de Gram. ¿Qué es lo que pretende la tinción de Gram? Alguien que saque su acordeón de los pasos de tinción de Gram, por favor, porque luego a mí se me olvida el orden. Pero, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo del grosor, el primer colorante que entra se retiene en esa célula, se retiene en la pared celular. O sea, luego se hace un lavado y se le agrega otro colorante, pero como esa célula ya está llena de un colorante, ya no se marca con ese colorante. Ahí dicen, por ejemplo, que gram positivas son moradas o azules y negativo son rosadas. Pasa por esto. Las bacterias con pared celular más grande retienen el primer colorante, que es violeta de genciana. Luego se hace el lavado y como es imposible sacar de algo que es más grueso del colorante, pues ya no sale ese colorante. Todo lo contrario a las gram negativas. Les echas el colorante, violeta de genciana, y les das el lavado, entonces no pueden retener ese colorante, de manera que cuando le ponen el último colorante, se tiñe de ese color, conocido ese colorante como safranino. ¿Y cuál es el procedimiento? El procedimiento de tinción de Gram. Bueno. Aquí a modo de resumen, vienen algunas características distintivas
de las gram negativas y gram positivas. De ahí su importancia dependiendo del grosor de la pared celular. No solo tiene que ver con esto, se ha notado que bacterias con pared celular más gruesa son más resistentes a antibióticos, ¿sale? De ahí su importancia ese procedimiento, la tinción de grano. Y bueno, ¿cómo se hace la tinción de grano? Ahí está, nada más que lo hagan en inglés. Aplicación de aplicación de Bueno, que aquí cabe mencionar qué es lo que es eso. Porque nada más hasta ahí está el diagrama. ¿De dónde se toman las muestras? Idealmente, usualmente se recolecta de zonas mucosas. Un ejemplo es el exodofaringio. Ahora yo les pregunto, porque alguno de ustedes debió de haberse puesto. ¿Cómo se toma esa muestra? Les pregunto. Para tomar esa muestra, ¿se necesita diluir? ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Lo ideal es que cuando haces la tinción de Gram puedas aislar y vislumbrar solo una cepa o un tipo de la bacteria, que esos términos ya los vimos, ¿sale? Entonces, si yo la meto concentrada de bacterias, voy a ver un cúmulo de todas ellas, no voy a poder diferenciarlas. Se hacen dos cosas cuando entras al laboratorio. Esa recolección de muestras se va directo a tinción de Gram y otra parte de esa muestra también. Ambas están diluidas en el mismo concentración de dilución, pero una se va a la tinción de Gram y otra se va a sembrar en medios de cultivo. De ahí algunos se equivocaron y me mandaron cultivo, enriquecido, nutritivo, líquido, sólido, todos esos. ¿Sale? Se siembran y entonces ahí ya puedes ver el aislamiento de cepas o tipos de bacterias dependiendo a la nutrición que tienen. De hecho, eso es lo que tendrían que ver también en esta presentación. Nutrición microbiana, fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, fuentes de oxígeno. Eso es la nutrición microbiana. ¿Sale? Entonces, se toma la muestra, se diluye. ¿Cómo se hace? Todo es ahorrativo en la industria así de toma de muestras. No sé si alguno le han hecho un exudadofaringio. Ven que ponen en un tubito líquido y ya meten ahí su muestra. Ya está diluido. ¿Vale? Se la llevan. Agarran en un portaobjetos y embarran la muestra. Esperan a que se medio se abra un poquito. ¿Y qué es lo que haces? Prendes el mechero Bunsen o el mechero Fisher y les pregunto, ¿cuál es la temperatura ideal de las bacterias? La temperatura ideal, sin ningún cambio, si no se transforma en endoespora, que es la fase resistente, es la temperatura de nuestro cuerpo. Entonces, de ahí uno de los procedimientos. Una vez que ya está seca, prendes el mechero Bunsen y se le conoce ese proceso como fijación. Una pasada en el mechero Bunsen, tocas con tu mano para cerciorarte que esté más o menos a la misma temperatura tuya. Si se pasa, mataste a la bacteria. Entonces no vas a poder ver nada. ¿Vale? Y son 3 veces. Y en esas 3 veces tienes que cerciorarte de que no esté más caliente que la palma. Idealmente es aquí. Tomas la muestra, una pasada, tocas. Otra pasada, tocas. Tercera pasada, tocas. Y ya se fijó y entonces sigue ese procedimiento. Por favor. Aplicación de violeta de quincena, colorante violeta. 2. Aplicación de yodo. 3. Lavado con alcohol. 4. Aplicación de safranina. Lo que les decía. Y ahí al lado, cuánto tiempo tienes que dejar cada uno de los colorantes o lavados.
¿Sale? Eso es lo que yo esperaba en su, o espero, en su cuestionario de bacteriología. No quiero que me pongan muchísima información. Quiero que me hagan un diagrama, por eso les digo diagrama, ¿sale? Y yo les pregunto, esto es más fácil que leer toda la información hasta encontrar los puntos claves de la información, ¿sale? Con la finalidad de que sea más fácil para ustedes estudiar, ¿ya? Y bueno, aquí también lo podemos ver. ¿Ya se dieron cuenta? La pared celular de gram positivo, que se pintan de moradito, porque es el primer colorante que se agrega, es mucho más gruesa que la pared de las gram negativas. Y esto está relacionado con la resistencia a los antibióticos. Mientras más gruesa es una pared celular, más resistente es a un antibiótico. Ok. ¿Algunos de ustedes se ha cuestionado cómo se determina que un antibiótico sirve? Y que idealmente eso cualquier médico te lo tendría que mandar. Esta prueba se conoce como antibiograma. ¿Sale? ¿En qué consiste? En ver los antibióticos que son funcionales y a lo que ¿Los han visto? Bueno, es que les decía que se lleva esa otra parte de la muestra a un medio de cultivo, en una caja PET. Esto lo ha producido la industria farmacológica y son como discos CDs y por secciones tienen antibióticos. Un antibiótico que ustedes me digan. De hecho, ahí, por eso, tienen una tarea de infografías de primera generación, segunda generación y tercera generación. Se maneja así, los manejé así, para que ustedes vean la resistencia que tienen algunos microorganismos a los medicamentos de primera generación, conocidos como cuáles. Son todas las penicilinas. ¿Ves? Entonces, díganme algún antibiótico que usen. ¿Qué otra cosa? Ceftriaxona. ¿Qué otro? Amoxicilina y amotacina. Ajá. ¿Qué otra cosa? Clindamicina. Ya una vez que ya se aisló y se puso esa bacteria en ese medio de cultivo, le agregas este disco ahí en ese medio de cultivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ves resistencia o inhibición? ¿Qué significa resistencia? Entonces veríamos en ese medicamento una producción de bacterias. Inhibición, ¿qué veríamos? Que no hay bacterias ahí, ya en ese medicamento. Idealmente, entonces, ese medicamento es para atacar a ese microorganismo. ¿Sale? ¿Dudas? Entonces, de hecho, lo ideal siempre en laboratorio es lo siguiente. Se hace tinción de Gram, se hace también los de aislamiento para obtener los antibiogramas y también se procede a hacer pruebas bioquímicas. De hecho, en su primer cuestionario, la última pregunta dice, no sé si en el primero o en el segundo, dice qué relación hay con la nutrición de las bacterias o las bacterias con las pruebas bioquímicas. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Primero identificar si son gram negativas o gram positivas, saber si son resistentes o no resistentes. Pueden tener resistencia a algunos antibióticos, ¿sale? Después, se le hace un antibiograma para saber qué antibiótico le sirve para atacar esa bacteria. Y posteriormente de esa misma muestra se hacen todas las pruebas bioquímicas para entonces saber
qué medicamentos podrían, si no tenemos amikacina, o si no tenemos, o simplemente la persona o el huésped es resistente a ese medicamento, buscar otros antibióticos que le puedan ser. Para eso también son las bioquímicas, ¿sale? Entonces, esa sería una forma también de responderme esa pregunta, ¿sale? ¿Están dudas? Entonces, sus compañeras continúan. Listo. Criterios de clasificación. La bacteria se divide en 3. Clasificación según su forma. Eso quiere decir que es cocos, que son esféricas, bacilos, que son bastones, espirilos, que son helicoides, y briones, que es como coma. El segundo tipo es la pared celular, el gram positivo y el gram negativo. Y la nutrición o metabolismo de las bacterias. Ahí entran las fototrofas, las quimiotrofas, las nitrofas. Estos son de fuentes de carbono, fuentes de nitrógeno, y estas están correlacionadas con las pruebas bioquímicas. ¿Sale? Entonces, algunos que ya me las hicieron, les dije que les faltaba, son 15, tienen que ponerme esas 15 con las especificaciones que están ahí para tener esa calificación sobre lo extra. ¿Sale? Por aquí ya están más específicos con la forma. Bueno, es que esto como que es repetitivo, pero los cocos son bacterias gram positivas. Los cocobacilos son bacilos cortos. Espirinos son bacterias en forma de espiral, curvas, rígidas y móviles. Las espiroquetas son móviles, rotatorias y flexibles. Los vibrios son gram negativas cortas, rectas y curvas. Los tutoriales es un método para observar las características morfológicas. Los gram positivos destacan composiciones únicas en pared celular. Los gram negativos son encerradas en cápsulas protectoras y los bacilos tienen forma de bastón. Estas son algunas pruebas de laboratorio que se pueden realizar, como ya lo había dicho la maestra. Y nos ayudan a identificar si hay alguna bacteria o hongo en la muestra. Se puede tomar en la garganta, en los pulmones, en los genitales o en una herida de la piel. Hay dos características bioquímicas importantes. Se desencadena la segunda parte de su presentación de bacterias correlacionado a bacterias con características especiales. Algunas, de hecho, si no me recuerdo, en su tarea de pruebas bioquímicas también les especificó qué microorganismos son diferenciales. Por ejemplo, la prueba de coágulas sirve para identificar organismos que tienen preferencia a desarrollarse en campos con alto grado de concentración ferrosa, que quiere decir sangre. Y un ejemplo es esta filofoto. Ya se dieron cuenta que esa tarea está pesada y por eso es un punto sobre su calificación final. Bueno, aquí tenemos las características más importantes de la bioquímica. Es el estudio de sustancias químicas de los organismos vivos, así como sus aplicaciones e interacciones. Las bacterias no tienen un núcleo definido ni organelos celulares especializados.
Realizan sus procedimientos a través de estructuras celulares simples. Y pues ahí tenemos un pequeño diagrama. Sí, eso está muy bien. Yo también lo he ocupado para capitalismo. Pruebas bioquímicas importantes. Fuente de carbono. Son sustancias que proveen el carbono que las bacterias necesitan para sobrevivir. Es esencial para producir moléculas como proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y grasas. Ejemplos pueden ser las glucosas, la lactosa, xilitol, sorbitol, maltosa. Esto fue de investigación para ustedes, pero quiero preguntarles. Hay una prueba bioquímica que sirve para determinar si las bacterias son aerobias o anaerobias. ¿Cuál es esa prueba bioquímica? Porque aquí viene eso, más o menos, por ahí mencionan algo parecido. ¿Cuál es esa? Pero ¿cuál? Específica. Es la prueba de catalasa. Es una reacción con peróxido de hidrógeno, alias agua oxigenada. ¿Vale? ¿Qué es lo que se ve? Una respiración. Se ven burbujitas y la bacteria respira de forma, respira de forma aerobia. Si no, pues no se ven burbujitas. De ahí también otro tipo de clasificación en donde las bacterias pueden ser aerobias o anaerobias o pueden recurrir a otro tipo de metabolismo para subsistir. Un ejemplo es la fermentación. Y eso ya se los había dicho una vez en clase. ¿Qué aspectos fermentativos encontramos en la vida diaria? Ya les había dicho. La bacteria conocida como Saccharomyces cerevisiae. ¿Vale? Ella no es aerobia ni anaerobia, se va directamente para síntesis de azúcar, después produce fermentación y eso es lo que nosotros consumimos y les da su sabor característico. Ahora les pregunto, ¿la fermentación es buena para nosotros o mala? Pues sí, si todos consumimos casi todo lo que fermentan, es bueno. De ahí surgen los prebióticos y probióticos. ¿Sale? Chicas, querían participar. Ale. Sí, sí pueden. Ale. Sí. Hola. Te escuchamos. Sí, bueno, yo soy Mixi y les voy a hablar sobre las pruebas bioquímicas más importantes, que son las fuentes de carbono. Son sustancias que provienen en el carbono que las bacterias necesitan para sobrevivir y para poder seguir, pues, no sé si se podría decir que se sigan generando o regenerando. Es esencial para producir las moléculas como proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y grasas. Uno de los ejemplos que se podrían tratar sería la glucosa, la galactosa, el metinol, sorbitol, la maltosa y la fructosa. Las fuentes de energía es el recurso que las bacterias usan o que se ocupan para obtener, pues literal, la energía. El tipo de bacterias fototrófas usan la luz a través de la fotosíntesis. Perdón, estoy teniendo un poquito de problemas con mi internet. Las bacterias generan electricidad a través de las celdas donde se descompone la materia.
y forman unos electrones. Fluyen a través de un circuito externo y generan electricidad. Okay. De hecho, esto está muy bien. Es una innovación en la actualidad, pero todavía no se reproducen muchas bacterias para que nosotros podamos producir suficiente energía que no contamine, como radiactivas y otras, que producen las mismas bacterias. Eso está en experimentación, porque todavía no se produce. De hecho, en las primeras clases también les dije que hay un proceso de población microbiana. ¿Qué es lo que pasa? Se están reproduciendo, llegan a un punto alto de la población y luego van en pico. Y también se está viendo esa extrapolación con los seres humanos. Se calcula que nosotros ya estamos en el auge, entonces todo lo demás viene en pica. Exacto. Se prevé muerte. Ale, Sí, ya te escucho. Bueno, a mí me tocó fuentes de oxígeno. Ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxilínicos, es una serie de reacciones bioquímicas en las células vivas. Consta de 8 fases fundamentales, cada una caracterizada por una enzima específica. Este ciclo comienza con una CoA y culmina en la regeneración del acetato. Y las fases son las siguientes. La 1 es formación de citrato. La 2 es isomerización del isocitrato, oxidación de isotrato y liberación de CO2, formación de acetoglutinato. 5, conversión de sucil CA2 y sucitrato. 6, oxidación de sucitrato o fumaroto. 7, hidratación de fumaroto o malato. 8, regeneración de asalacetato. Ok. De ahí, en relación con una de las pruebas bioquímicas que caracteriza a la determinación de nitratos. Eso donde se evalúa en fluidos corporales donde tengan altos índices de producción de nitratos. ¿Cuáles son? Así es, orina. Entonces, casi todas las bacterias que están en el tracto vaginal o etcétera, y también en la orina, se encuentran este tipo de bacterias. Y precisamente por eso se hace este tipo de pruebas bioquímicas, para aislar exclusivamente a todas esas bacterias que se caracterizan por su metabolismo de producir citratos. Listo, Ale. Microorganismos de fermentación. Dice, los microorganismos involucrados en la fermentación son diversos o varían según su tipo específico. Entre ellos tenemos la levadura, que son organismos unicelulares que se descomponen los azúcares en el alcohol o dióxido de carbono. También tenemos las bacterias lácticas, que estas incluyen especies como lactobacillus, streptococos, que estos a su vez convierten los azúcares en ácido láctico. Y también la tercera sería bacterias acéticas, tales como acetobacter, que están formados por el alcohol en el ácido acético. Hay una que se llama prueba de lactato, que determina para aislamiento de este tipo de bacterias también. También tenemos, bueno, y también las fuentes de nitrógeno,
El nitrógeno es un componente principal de la atmósfera terrestre, alimentos y fertilizantes. Se caracteriza por el uso de ebullición, ácido sulfúrico concentrado que efectúa la desnutrición oxidativa de materia orgánica de la muestra de la reducción del nitrógeno orgánico o amoníaco de amonio. Es retenido De hecho, si como ustedes pruebas bioquímicas referentes a citratos y nitrógeno van muy de la mano. Se tienen luego que hacer otras pruebas de diferenciación porque como están basadas en nitratos, los citratos que son de nitrógeno, se tienen que poder aislar y determinar efectivamente qué tipo de microorganismo es el que se está hablando. ¿Sale? ¿Listo, Ale? Se caracteriza por el uso de ebullición ácido sulfúrico concentrado que efectúa la desnutrición oxidativa de la materia orgánica. De lo de la muestra de reducción del nitrógeno orgánico o amoníaco de amonio. Es retenido como bisulfato de amonio y puede ser determinado por destilación alcalina o titulación. Y ya. ¿Todas? Vamos a modo de conclusión. Las primeras, pues ustedes me van a decir qué es lo que concluyen de haber hecho toda esta investigación. Bueno. Y para todos, que concluyen después de haber investigado tanto. ¿Cómo está ahí? Está bien investigar, pero que nos sirva de Entonces, ¿cómo está cómo se compone una bacteria? ¿Por qué no tengo entendido de que no solo tienen varios celulares? Es que depende. Depende mucho de la bacteria. Algunas se pueden poseer. Así es. Y son muy raras las que pueden poseer. La mayoría de las bacterias tienen pared celular. Algunos pueden tener membrana plasmática, pero son muy raras y son mutaciones muy de 1 en millones. ¿Sale? Y son, quiero decirles, los estudios han demostrado que ese tipo de bacterias son más fáciles de ¿sale? Porque tratan de parecerse a las membranas plasmáticas de las células. ¿Qué otra cosa? Pues también podemos concluir que ellos tienen una fase resistente conocida como los poros. Estos se encuentran en lugares con altas temperaturas, ácidos medios ácidos. ¿Eso qué pasa? Hay una bacteria, por ejemplo, le pasó a una de sus compañeras en otro grupo, su familiar siempre está presentando pseudomonas. Siempre que salen sus estudios, al principio sí me salía que estaba pseudomonas, y luego vuelve a aparecer pseudomonas. ¿Eso qué nos quiere decir? Que está en su fase resistente, porque para los medios de cultivo sirven para las fases normales de todos los microorganismos, para los resistentes. Entonces, de ahí que en muchos casos pueden estar las fases resistentes en nuestro cuerpo. Esto que cuando pasa, las bacterias siempre buscan tener los nutrientes y los medios necesarios para proliferar de manera exitosa. Cuando no los tienes, recurren a estas fases resistentes y están inactivas. Hasta que ya tienen de nuevo los medios,
para infectar o producirse o alimentarse, etc. Eso es lo que le está pasando al familiar de esta compañera. Su familiar está muy mal fisiológico, entonces la bacteria está en forma inactiva, porque no tiene los nutrientes para desarrollarse. Pero cuando los tiene, entonces aparece en los medios de cultivos. ¿Vale? Otra cosa. Es como lo del COVID, que ya te pero volví a aparecer. Porque era resistente, no había como tal. Tiene que ver con las variaciones. Muchas veces lo que pasa es que te da una variante de COVID, que eso está ligado a la variación que hay en la proteína S, o sea, en la envoltura de SARS-CoV-2. ¿Sale? De hecho, eso les falta en su presentación. Muchos me pusieron una de las características por lo que es importante proteína S o espiga. Así se me ve la imagen y no me lo escribiste ahí. Pero el equipo de reducción sí me lo marcó, pero no enfatizó en ello. La proteína S es importante para la permeabilidad, que pueda acceder fácilmente a las células. Número 2, la proteína S es la responsable de las demás variaciones o variantes de SARS-CoV-2. Entonces, en conclusión, podemos decir también lo siguiente. La envoltura de SARS-CoV-2, conocida como corona, es la responsable, o ahí es donde se ven más cambios estructurales y dan como consecuencia a las variaciones o variantes de SARS-CoV-2. Eso les faltó poner en su presentación. Por eso algunos, aunque me la entregaron bien, les puse 9. ¿Vale? ¿Dudas? Ok. ¿Qué otra cosa? Hablamos mucho de tinción de Gram. ¿Qué pueden concluir con tinción de Gram y la pared celular? Ajá. Sí. Bueno, ¿Y esto qué tiene que ver? La resistencia, ¿vale? Eso también es importante. ¿Qué otra cosa? Las formas de luz. La forma y la dimensión. No todas son iguales, no todas tienen el mismo tamaño. Así es. Les permiten la movilidad de una célula a otra y también que repasan. Anclarse a los receptores celulares. ¿Sale? Eso tiene que ver mucho con inmunología y también con factores de patogenización. Eso lo vamos a ver más adelante. También, como conclusión, también existe recombinación bacteriana por medio de la unión. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? Entonces, ¿cómo puede ser como que la afinidad para reproducirse? O sea, lo ideal es como también nosotros. Tenemos necesidades que debemos satisfacer y así entonces proliferamos y nos desarrollamos de una manera correcta. Igual pasa con las bacterias. Tienen los medios necesarios, entonces pueden proliferar de manera eficiente. ¿Sabes? Pues tenemos las bacterias están. Así es, ya sea en su forma de endoespora o de. Pues también en los hospitales, ¿no, Maestra? Porque, bueno, apenas hubo familia
que se contagió en el hospital y hasta en su intestino le dejaron una bacteria. Entonces, después de venir del hospital, se fue contaminando y ya después ya venían 4 bacterias. Entonces, ahí en el hospital mismo, todo de que la dejaron abierta, se produce más Y lo bacterias. peor puede haber recontaminación. Le tuvieron que lavar los intestinos a profundidad, pero Bien. Quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes sí trabaja en hospital? ¿Trabaja en hospital? ¿Ninguno? Sí. Debes de haber escuchado eso. Bacteria conocida por tener más facilidad a desarrollar cáncer de estómago. Así es. Helicobacter pylori está asociada a la gastritis o a tener tendencias después al cáncer de estómago. Una sobrepoblación de esta bacteria puede suscitar desarrollos inflamatorios. Sí. ¿Qué otra cosa? Conclusión. Axel. ¿Cómo es el proceso de que se hace en Biofora? O sea, ¿cómo es el proceso de que se hace en Biofora? Ven que les dije, está así como lo vieron, su bacteria así bien estructurada. Pero cuando no tiene los medios necesarios para reproducirse, ella llega a transformarse o desecarse, así que se puede hacer lo que necesita. Y se ve, ¿han visto las bolitas de pimienta? Así se ve, pero con estructuras puntiagudas. Esas son las enzimas. Y una vez que tienen los medios necesarios para desarrollarse, vuelven a ser bacterias. Sí, o sea, lo que ves es una desecación completa. Y al final ya te ves como una pimienta. Para que se pueda preservar. Así es. Es que, por ejemplo, el ADN de las bacterias es en forma circular para un buen medio de protección, porque, por ejemplo, los que sí tienen núcleo, pues el ADN está en la cadena normal, y aquí hay una cadena circular para lo que nos da como medio de protección para. Así es. Lo que les decía que pasa con los virus, aparte de que la pueden tener no lineal, la pueden tener toda enmarañada, eso es una de las formas para proteger su material genético, por ende a ellas mismas. ¿Sale? ¿Qué otra cosa? ¿Encontraron alguna otra cosa? por eso no en la practicación de las hélices que hay doble hélice Ok, miren, eso sí es cierto, es un poco más complejo, pero se ha visto que no son tan rápidos, por eso los virus para la verdad, ¿vale? Entonces, esto debieron de haberlo investigado después de haber hecho tanta investigación para la presentación. Es idealmente este tipo de bacterias siguen solo un metabolismo, se producen o proliferan de pero no es así. Eso no lo pasa. Hay algunas bacterias que pasan de un metabolismo a otro. Por ejemplo, unas que primero se reproduzcan, no tengan medios o nutrición necesaria de azúcares, y luego pasar directamente, como ven que no hay azúcares, irse a nitratos. Hay algunos tipos de bacterias que cambian rápidamente. De ahí, yo espero que me vinieran algunos ejemplos. Tarea extra para todos. Quiero que me busquen o les busquen por lo menos 7 bacterias que hagan este cambio. ¿De cuáles a cuáles?
Si no está en plataforma, me lo mandan por correo. Una de sus compañeras sí me mandó su tarea extra que les encomendé y ya tiene asegurado ese punto. Los demás no me mandaron nada. ¿Eh? Compañero o compañera, no sé, pero se me califica que ¿vale? Entonces, si no está en plataforma, aún así me lo mandan por correo. ¿Vale? Profesora, ¿podría repetir cuál es la tarea Quiero adicional? que me busquen al menos 7 bacterias que cambien su metabolismo. Les decía a tus compañeros que hay algunas bacterias que cambian de fermentación de azúcares, por ejemplo, a citratos. Ese sería un ejemplo. ¿Sale? Yo quiero que me busques algunos ejemplos de estas bacterias. ¿Sale? Maestra, hicieron una pregunta, una compañera en línea. Dime. No sé si ella no puede hablar o si no tú hazme la pregunta. No tengo problema. O sea, si la escribió, Preguntaba sobre la tarea extra que dejó. Es que me busquen aquellas bacterias que cambien su metabolismo en necesidad. Por ejemplo, les daba a tus compañeros que algunas, por ejemplo, se van a fermentación de azúcares y posteriormente, como no tienen azúcares, se van a metabolismo de nitratos. Ese sería un ejemplo. Quiero que me busquen por lo menos 7 ejemplos de bacterias que hagan ese tipo de mecanismo. Si no está en plataforma, me los suben a mi correo. Gracias. Dime. La otra tarea era de las pruebas de químicas. Sí, de hecho todavía tienes mucho tiempo para esa tarea. ¿Sale? Si alguien lo tiene ahorita disponible en su plataforma, le pica tarea de extra, pruebas de químicas, y dice cuándo me entregar. Algunos ya me la entregaron incompleta y les dije que tenían que ser 15. Que todavía estaban en oportunidad de mandarme. ¿Dudas? ¿Preguntas? Recuerden que la otra clase de todas maneras ustedes me la dan. Sus compañeras que ya me dieron están exentos de presentármelas. Eso sí, quienes se ganaron los puntos 5 es el equipo de AXE porque está muy completa su presentación. Número 2, no me expusieron tan bien, entonces no tienen ese criterio para que se les una calificación. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Preguntas? O sea, si hubieran respuesto bien las compañeras, entonces para... No, yo les dije que para que todo sea en base a premiación, si la presentación está completa, tienen punto 5. Un punto, o sea, cualquiera de los equipos, quien me lo haya entregado bien, completo, bien, tiene ese punto 5 para el examen. Ahora bien, no, a lo mejor ese equipo no expone, pero el que exponga tendría que exponerme bien y tendría un punto. No lo tiene. ¿Vale? ¿Dudas? Estoy esperando que vaya. Entonces, me tienen que entregar su dibujo de la respuesta en uno, y lo que agranda rasgos ya les explico cómo es. ¿Okay? Bueno, vamos a hacer unas pequeñas preguntas entonces. Estructura morfológica conocida como estafilococos. Se le conoce como
Racimo de uvas, líneas consecutivas en forma de bastón. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Uvas, racimo, sería esta tipo, ¿sale? Combinación morfológica de un bacilo y un coco. Inciso A, bacilo. Inciso B, vibrio. Inciso C, coco bacilo. Coco bacilo. B. ¿Sí? Ok. Forma de reproducción de las bacterias. Inciso A, sexual. Inciso B, asexual. Asexual, así es. Fase resistente de las bacterias. Endosporas, así es. Si la bacteria tiene una pared celular delgada, es probable que sea resistente a antibióticos. Si no, ¿por qué? Si me pones como grado negativo, más o menos te pondría medio punto. ¿Sale? Dependiendo del grosor. Si me hablaras más exclusivamente del grosor, sí te la pondré. ¿Vale? La tinción de Gram sirve como un criterio de clasificación de bacterias, sí, ¿no? ¿Por qué? Entonces, ¿sí o no? Sí, así es. Okay. También va a venir algunas preguntas sobre las pruebas bioquímicas. ¿Vale? Para que también vayan, aunque no quieran participar, creo que una viene de pruebas bioquímicas. ¿Vale? Les pongo un medio tal es diferencial para tal cosa y a esto se le considera como un medio de diferenciación o un medio sólido y así es conforme a la clasificación de medios de cultivo, que me parece que eso ya viene en la segunda parte, ¿vale? ¿Para qué sirve un antibiograma? La resistencia de antibióticos. Para saber qué antibióticos es el adecuado para. Temperatura ideal de las bacterias. Okay. ¿Dudas? Okay, vale, ya terminamos. Chicos, ya me voy. No sé si siguen ahí. Sí, profesora. Ya es todo. ¿Sale? Gracias, buen día. Gracias. Gracias, buenos días.